Bueno, muy bien. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Ahí va. Gracias porque... Cri. Estamos felices de estar acá. Manuela manda muchos saludos, quería venir. Usó la green card de decir, es mi cumpleaños, puedo ir. Pero no, mañana a las 7 de la mañana tiene que estar arriba, así que mientras le bajaban las revoluciones en casa y todo, veremos cómo logra descansar. Pero sin duda que gracias a Dios para nuestras hijas venir a la iglesia es algo que las alegra, las hace felices. Sin duda porque se siente la presencia de Dios, pero también es porque los hermanos las hacen sentir como parte de la familia. Y nosotros tenemos que cuidar a los niños que el Señor ha puesto en nuestra familia, gran familia que es la iglesia. Así que estamos agradecidos por ello. Sin duda que Mauricio ahora cuando estaba diciendo en los motivos de oración hablaba sobre los matrimonios, ¿no? Y sobre ese ataque sistemático que hay del núcleo principal de la familia de parte del enemigo. Pero también Satanás ha trabajado y está invirtiendo mucho de su creatividad para destruir la iglesia. Desde desacreditarla, desde trabajar para hacernos que la sociedad nos vea como unos pobres locos, un grupo de ignorantes que se juntan pobres a creer en algo que está allá, ¿no? Y yo quiero decir algo que realmente me entristece a veces. Nosotros le damos mucho material a la gente a veces. No solamente lo que la gente opina, pero nosotros, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de opinar y cómo nos movemos en la sociedad, le damos material a la gente para que puedan decir, bueno, si estos son los seguidores de Cristo, mamita. Y ustedes recuerden una cosa, cuando uno se para acá adelante a compartir la palabra de Dios, el primero que se siente entre la espada y la pared, y lo que uno trata de hacer es compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y con lo que Dios está trabajando en nuestra vida. No es que uno se para acá y voy a hablar de las cosas que ya tengo resueltas, miren, y vengo a dar una cátedra, sino que venimos simplemente a tratar de reflejar, y mientras más íntimos somos, y mientras más pensamos en esto, más nos mostramos a nosotros mismos. Y bueno, estamos en una... Pareciese que no termina más esta puja política en la que estamos metidos todo el tiempo como sociedad, ¿no? Terminan las elecciones y arrancan un plebiscito. Y ahí nosotros siempre andamos tirándonos algún palito, ¿no? Andamos ahí, enredados en las cosas a veces de este mundo. No digo que uno no pueda transmitir su opinión, pero a veces estamos en esto. Ahora hay toda una movida con nuevas teorías sobre la Tierra es plana, ¿no? Entonces uno empieza a cuestionarse y decir, estamos perdiendo el foco. Estamos perdiendo el centro de nuestra vida, nuestra energía, nuestra fuerza intelectual, nuestra salud y nuestro desarrollo espiritual. A veces estamos perdiendo el foco. Porque nos concentramos en tantas cosas que son superficiales, hermanos. Yo no digo que uno no pueda opinar, yo no digo que uno no pueda decir, pero, hermanos, tengamos cuidado si el enemigo no está usando esto para mirar a otro lado y no hacia el lugar que tenemos que ir. Lo más difícil de la vida cristiana es el punto medio, es buscar el centro, ¿verdad? En todo, ¿no? En las dietas, en todo lo demás difícil es buscar el centro. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el tiempo que nosotros invertimos en X cantidad de cosas. Yo hice un ejercicio los otros días, la semana pasada. Hice una semana mía íntima y puse el tiempo que le dedico a... Y si uno realmente es sincero, asustan los datos que tira esa entrevista. Ustedes piensen,
¿Cuánto tiempo le dedico y vamos a empezar, a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedico a jugar con mis hijos? ¿Cuánto tiempo le dedico a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedico a mi trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedico a mis amigos? ¿No? Y traté de hacer 9 ítems distintos. Y dentro de esos ítems entraba cuánto tiempo dedico a el estudio de la palabra de Dios. Y los resultados no fueron positivos, ¿no? Hay que seguir trabajando, como a veces dicen los cuadros cuando pierden por goleada, ¿no? Hay que seguir trabajando en esto. Y hermanos, estaba pensando en algunas cosas que nos tienen que ayudar a nosotros a volver nuestro foco. ¿Cuál es nuestro foco? El foco de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos tiene que orientar a nosotros? ¿Por qué cosas nosotros deberíamos pelearnos con esta sociedad? ¿Por cuáles son estas cosas que nosotros deberíamos salir a gritar a viva voz? Sin vergüenza. Y tenemos un desafío tremendo como iglesia. Que el enemigo no nos distraiga con algunas cositas que andan en la vuelta. Que el enemigo no nos haga pelear entre nosotros por algunas cosas que andan en la vuelta. Porque es una gran estrategia distraernos con otras cosas. Porque cuando una iglesia está distraída, una iglesia está concentrada en otras cosas, pierde el rumbo. Y en un momento al pueblo de Israel le pasó algo similar. El pueblo de Israel había sido elegido para servir, había sido elegido para demostrar lo que Dios quería hacer, cuál era la idea inicial de su creación. Había elegido un pueblo, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se entretenía con algunas cosas que no tenían sentido, se distraía con otras cosas, ponía el foco en cosas que no era Dios. Y el resultado todos lo conocemos, le iba bastante mal. En un momento vamos a leer Isaías capítulo 43. Gracias, Raúl. Impecable. Volar no me voy a volar, eso seguro. Isaías capítulo 43. Todo el profeta Isaías es para leerlo no sé cuántas veces, ¿no? Porque uno pasa por Isaías y siempre encuentra algo nuevo. Pero vamos a leer el pasaje, el capítulo 43, pero vamos a leer del versículo 1 al 11. Y el título, por lo menos mi Biblia, la Reina Valera 60, dice: Jehová es el único redentor. Jehová dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse por nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. A Egipto te he dado por tu rescate, y Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad pues, pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones, y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevo de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy
Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, para que creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y saben, podríamos detenernos en cualquiera de los versículos, porque hay promesas que nosotros podemos tomar como pueblo de Dios también, porque fuimos adoptados por nuestro Señor. Fuimos incorporados al pueblo de Dios, y hay promesas que son maravillosas para nosotros también. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es el texto que leí 2 veces, porque menciona que nosotros tenemos que conocer, creer y comprender a Dios. Y no hay forma de hacer esto, hermanos, no hay forma de conocer, de creerle a Dios y de comprenderlo, que no sea teniendo intimidad con Él, que no sea teniendo una vida espiritual, que no sea teniendo una vida de relación con Él. Esto no es en base a interpretaciones o a cómo me siento. El conocer de Dios tiene que ver con específicamente esa maravillosa acción de Dios hacia el ser humano. El humano podría investigar y buscar de Dios todo el tiempo, pero hay una cuestión que es maravillosa. Dios se develó hacia nosotros. Él quiso mostrarse hacia seres como nosotros. Y si podemos pensar un ejemplo de ello, del hecho de develar, de mostrar, si ustedes recuerdan José, cuando estaba ahí, después de que ya estaba en el palacio del rey, ¿no? Y era el segundo al mando, era ya lo había dejado como diciendo, llámame si pasa algo, ¿no? Y estaba ahí, segundo del faraón, y en un momento vienen personas del pueblo de Israel, ¿y quiénes eran? ¿Se acuerdan? Sus hermanos. Era maravilloso, ¿no? Porque en un momento se encuentran con sus hermanos que estaban ahí, y él los ve, y él enseguida les dice, ¡hey! ¿Saben quién soy yo? No. Pasó mucho tiempo. Y sus hermanos no podían darse cuenta quién era él, pero él sí podía darse cuenta quién eran sus hermanos. Y en Génesis capítulo 45, versículo 1, dice José, no podía ya José contentarse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó. Y dijo, basta, hacé salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie ante él, al darse a conocer José a sus hermanos. Es esa sensación, todos lo conocemos, ¿no? Cuando se van todos y José les dice, ¿saben quién soy yo? Soy su hermano. Eso es parecido a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él se quiere mostrar a nosotros. Pero nuestras limitaciones en todos los aspectos de la vida, a veces no lo podemos ver. Cantamos muchas veces unas canciones preciosas, ¿no? Como decimos, que Él está en medio de nosotros, poderoso. Cantamos muchas canciones que hablan de que podemos sentir y casi tocar a Dios. Que lo podríamos ver como si estuviera ahí. Pero lo cantamos muy bien. Pero en ocasiones vivimos como si Él no nos pudiera ver. Tenemos actitudes de vida como hijos de Dios que desconocen que Dios nos está mirando. Que desconocen que Dios está al lado de nosotros. Peor aún, aquellos que somos hijos de Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita entre ustedes? ¿Saben lo que pasa? Que a veces nos acostumbramos a vivir religiosamente, hermanos.
Somos unos religiosos preciosos. ¿Llevamos una vida religiosa bárbara? Pero si nosotros nos diéramos cuenta de que en los momentos en los que yo estoy angustiado o viviendo situaciones dolorosas en mi vida, el Señor está sentado ahí al lado de nosotros, llorando con nosotros, riendo con nosotros. Nosotros nos gusta que nos digan que el Señor está con nosotros cuando hay angustia, cuando hay tristeza. Pero cuando estás hablando mal de tu prójimo, pero cuando estás pecando, cuando estás codiciando, en tu mente te olvidas que Dios también está ahí. Nos olvidamos que nuestro Señor está ahí. Nosotros tenemos que ser íntegros, hermanos. Nos fascina saber que Dios está con nosotros y esas promesas preciosas y divinas de que Dios va a estar con nosotros en todo momento. Pero cuando vamos a hacer el mal, y lo sabemos, y hasta lo planificamos, pensamos que Dios no está, que Dios no nos está viendo. Por eso, esta idea interesante de poder entender que nosotros tenemos que conocer a Dios y que Dios se ha mostrado hacia nosotros, es algo maravilloso. Porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios se muestre? ¿Se acuerdan la mujer samaritana también? Hablando como si fuera uno más ahí, ¿no? Y en un momento el Señor les dice, si supieras quién soy yo, no me pedirías más. Y ahí la mujer, ¿se acuerdan el relato, no? En cuanto se da cuenta, le dice, por favor, dame esa agua. Y en el proceso de que va conociendo quién era el que estaba ahí adelante, que era el Mesías, no pudo romper y guardarse sus protocolos. Salió corriendo a decir la verdad. No soportó un segundo más. Y nosotros a veces, hermanos, vemos a Dios de primera mano en algunas cosas de nuestras vidas y nos olvidamos rapidísimo de su presencia. Por eso debemos conocer a nuestro Señor. ¿Cómo lo conocemos? Él se manifiesta a nosotros en una vida cotidiana. Se manifiesta por medio de la palabra de Dios, por el estudio bíblico. Ahí Él se manifiesta en todas las cosas que nosotros podemos ver y disfrutar. A veces necesitamos tocar fondo o ver un milagro de primera mano para darnos cuenta que el Señor está ahí. Somos así. Y sin embargo el Señor está todos los días queriendo mostrarse un poco más hacia nosotros. Habíamos dicho que teníamos que conocerle, pero también tenemos que creerle. Si le conocemos a Dios, tenemos que creerle. El develar la persona de Dios hacia el ser humano no es un tema para complacernos a nosotros, sino tiene objetivo de que nosotros podamos conocer a Dios para saber en dónde depositamos nuestra fe. El ser humano deposita fe en cosas increíbles. En cualquier lado deposita fe. Ahora, el objetivo de Dios de demostrarse hacia nosotros en una vida íntima, de demostrarse a nosotros como iglesia, tiene el objetivo no de satisfacer la curiosidad del ser humano, sino de mostrar quién es Él para que nuestra fe sea depositada en algo genuino. ¿Se acuerdan cuáles son los atributos de nuestro Dios? Es una pregunta, pueden contestar. A ver. Hay algunos que miran el piso, como diciendo, escondiéndose, como diciendo, ¿no? A ver, Belén. Santidad, ¿recuerdan? ¿Cuál más? Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, amor, muy bien. Inmutabilidad de Dios. Y cuando uno, deberíamos pegar un buen repaso de eso, ¿no?
uno por uno. Yo me acuerdo que creo que Nelson en un tiempo y Pablo habían hecho algo. Deberíamos volver porque eso nos ayuda a ver quién es Dios. Y a todos nosotros, la santidad, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad y omnipresencia. Pero, ¿sabe? A mí una de las que me da mucha paz, todas me dan paz, ¿no? Pero cuando siento que es alguien que no cambia, que no está de mal humor, entonces ese día, ¡pah!, se rayó. Bueno, está, hoy el mismo chiste que le hago siempre a fulano, hoy cayó mal. Esa inmutabilidad de Dios, esa estabilidad que tiene Dios para relacionarse con nosotros, es lo que nos tiene que dar seguridad. Cuando nosotros vamos, perdón por la expresión, no sé si es muy buena, con la cola entre las patas. ¿Vieron cuando el perro se manda una y lo llama el dueño? El perro va ahí con la cola entre las patas, porque sabe que nosotros a veces nos presentamos ante Dios de esa forma, porque sabemos que hicimos algo mal. Somos conscientes de eso. Y allá vamos, al arrepentimiento con Él. Hermanos, nosotros tenemos que creer en este tremendo Dios. Tenemos que conocer a quién creemos. A veces se habla mucho de las crisis de fe, porque en realidad la fe está depositada en las emociones a veces. Y la fe tiene que estar depositada especialmente en lo que sabemos y creemos de nuestro Dios, no en lo engañoso de nuestro corazón. Entonces, cuando uno conoce íntimamente al Señor, se va a dar cuenta que hay cosas que no cambian. Y eso nos trae mucha paz. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Por lo tanto, todo lo que Él dice en su palabra es así. No es como nosotros. Ahí dice, sí, hermanos, no es como nosotros, los hombres, que nuestra palabra a veces es como caminar en la arena movediza. El otro día escuchaba una frase de un médico muy interesante y decía, un médico a usted le puede decir, bueno, puede ser que con esta enfermedad usted tenga cierto tiempo de vida, 6 meses, 1 año, no sé. Pero lo que sí nadie te puede asegurar es cuántos días tenés. ¿Se entiende? Usted va a vivir 20 años. No, nadie lo puede hacer. Nadie puede asegurarnos el día de mañana. Dice el versículo 19 del capítulo 23 de Números. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Él habló, ¿y no ejecutará? No hay negociación en algunas cosas. Y eso nos trae paz. Eso nos tiene que traer paz. Cuando el Señor dice que Él perdona los pecados y ¿cuál es la imagen que usa? ¿Los tira? Al fondo del mar. Pero a veces a nuestra vida vuelve ese pecado, ¿no? Y está ahí. Y te lo vuelve a tirar adelante. No es Dios que hace eso. Es el acusador. Ese pecado que lo hablaste con Dios, que fue perdonado y lo tiraste al fondo del mar, Dios se olvidó de él. Pero ahí viene el acusador con las manos sucias de revolcar, ¿no?, la mugre, y a veces te lo arrima. Por eso, hermanos, cuando hay pecados que siguen volviendo y trancando nuestra vida, y ya fueron hablados por Dios, entendamos que es Satanás que está usando eso para trancar nuestras vidas. Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ella hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Qué maravilloso es creer en un Dios así, que no tiene que darnos explicaciones a nosotros.
Porque pareciese que la sociedad hoy día le pide explicaciones a Dios. Es más, nosotros le pedimos explicaciones a Dios. Y Dios en su misericordia puede hablar con nosotros, puede entablar, puede mostrarnos algunas cosas. Pero en otras puede decir, yo soy soberano y soy Dios. A veces, hermanos, vivimos vidas cristianas que parecen que le estamos haciendo un favor a Dios. Vale, yo te sirvo con la adolescente, Señor. La verdad que conmigo te sacaste el 5 de oro porque si yo no estuviera acá, la verdad que yo con la merienda. Somos unos atrevidos. Se nos cruza por momentos. Se nos cruza por momentos. Que sin nosotros algo no funcionaría. Y es completamente al revés. Lo maravilloso es entender cómo Dios usa a personas, y perdón por la palabra, tan inútiles como nosotros, que si no fuera por el Espíritu Santo que está en nosotros, si no fuera por la redención de pecados y la transformación que está haciendo Dios en nuestra vida, seríamos... ¿Qué seríamos? Y la tercera cosa que dice el pasaje de Isaías, ¿recuerdan? Es comprender. Tenemos que comprender a Dios. Y ahí entramos, ay, a Dios, ¿cómo vamos a comprender a Dios? ¿Qué estás diciendo? Si Dios es inescrutable. Está lleno de ejemplos en la palabra de Dios de personas que lograron entender qué era lo que Dios quería para sus vidas. Que empezaron a divisar cuál era el plan de Dios. Por lo menos una parte. No sé si todo, pero por lo menos una parte. Y cuando uno empieza a conocerle a Dios, empieza a creerle a Dios, también empieza a comprender lo que Dios quiere para tu vida. Cuando vos no sabés para dónde vas, cualquier ómnibus te viene bien. Pero cuando vos entendás a comprender qué es lo que Dios quiere para tu vida, entonces vos te parás y empezás a escuchar y a incomodarte con lo que Dios te dice. Y llega un momento en la vida nuestra, en la vida cristiana, donde uno se siente más incómodo con las cosas que Dios le pide y más cómodo con las cosas que esta sociedad nos pide. Cuando estamos en ese lugar, agárrate, porque sos uno más del montón. Ahora, cuando en el proceso de tu vida cristiana empezás a sentirte más cómodo con lo que el Señor te pide, con lo que el Señor pide de nosotros, y te sentís cada vez más incómodo con lo que pasa en esta sociedad, bueno, eso es una buena señal. A diferencia de nuestra sociedad, que primeramente nos quiere formar intelectualmente para después ejecutar, lo que Dios nos pide es que primero le empecemos a conocer, creamos en Él, para que después podamos entenderle. Para que nuestra mente pueda entender, nuestro corazón entender lo que Dios quiere para nosotros. Jeremías 29:13. Es un pasaje maravilloso, ¿no? Y dice, y me buscaréis y me hallaréis. No porque son unos fenómenos ustedes y andan muy bien para encontrar y conocer a Dios, sino dice el pasaje, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, se van a enfocar en buscarme. Se van a develar, se van a despertar en las noches queriendo hablar conmigo. Van a tener sed de mi palabra. Y me van a encontrar y me van a hallar porque me van a buscar de todo corazón. Y a mí me hace comprender, me lleva a este momento, a ver si hacen acuerdo conmigo. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos ahí en Lucas capítulo 24, no? Había pasado todo lo que había pasado, que ya conocemos, había sido crucificado nuestro Señor y había sido enterrado, puesto ahí en un sepulcro. Y los discípulos estaban ahí.
Uno ahora es un fenómeno, entonces uno diría, no, estaríamos llevando el evangelio por ahí. Bueno, muchachos, vamos, uno vaya para allá, otro para ahí. No, ellos estaban orando, reunidos, algunos se habían aflojado. Había mucho miedo. No era que iban a perder el trabajo, los iban a matar, los estaban persiguiendo. ¿Y ahí quién aparece? El Señor. ¿Ustedes se imaginan en ese momento? Tenemos que usar la imaginación cuando leemos la palabra de Dios. Porque yo me imagino en ese momento cuando estábamos ahí con miedo, con temor, no sé si había mucha comida a la vuelta porque tampoco salían a muchos lugares. Estaban ahí y de repente aparece el que había prometido. Al que ellos habían conocido, al que ellos le habían creído, pero ahora les tocaba comprender lo que iba a pasar. Y aparece el Señor resucitado. Y esa imagen de comprender a mí me hace, en el versículo Lucas 24:31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Pero fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y fue necesario eso para que ellos comprendieran cómo seguía el resto. Capaz que no lo tenían clarísimo. Bueno, ahora vamos a hacer esto, pero entendieron. Porque conocieron todas las cosas que Jesús les había dicho. Porque muchos creyeron lo que Jesús había dicho. Algunos estaban dudando. Y no está mal dudar. Pero Él se confirmó a ellos y les abrió los ojos. Y les abrió los ojos y se fue. No fue necesario quedarse explicando todo, porque ya había conocimiento, ya habían creído en Él y era necesario, en este momento, comprender lo que Dios tenía para ellos. Y para terminar quiero leer una definición de John Piper con respecto a conocer a nuestro Señor. Lo voy a tratar de leer lo más lento posible y claro para que pueda afirmarse un poquito esta idea en nuestros corazones. Considera a Jesús. Conoce a Jesús. Descubre qué clase de persona es aquella que dices amar y adorar y en quien confías. Mora a la sombra de Jesús. Satura tu alma de los caminos de Jesús. Obsérvalo, escúchalo, míralo con asombro. Déjate abrumar por su forma de ser. ¿Por qué empecé diciendo que a veces estamos distraídos? Porque ¿cómo hacemos, hermanos, para tener tanto tiempo? Para investigar y leer otras cosas. ¿Y por qué nos cuesta tanto tener esta perspectiva y tener esta necesidad de conocer a Dios, que es el foco de nuestras vidas? Es el centro de nuestra vida, es nuestra vida pasada, es el centro y es la eternidad de nuestras vidas. Y andamos distraídos con otras cosillas. Que no soy quien yo para decir si son lícitas o no, hermanos. Pero solamente quiero decirles, la iglesia va en un tubo gigantesco hacia los tiempos finales. Podemos sentar a discutir algunas cosas, pero se viene. Se viene el tutá, los tiempos finales. El Señor nos puede llamar a su presencia, o el Señor puede venir. Estamos ahí. Y como Satanás lo sabe y todas sus huestes demoníacas lo saben, van a hacer lo imposible para que la iglesia se distraiga. Para que si vuela un pajarito estemos todos mirando ese pajarito. Para que estuvimos pensando en esto, en distintas ideologías, y perdamos el foco del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y el desafío, hermanos, en esta noche es volver a mirar a Jesús. Es volver a mirar a Dios. Que nuestro primer comentario cuando nos veamos sea, hoy leí esto, pasó esto, o que tengamos algo para decir cuando nos juntamos con el afligido. Que tengamos algo que decir de la verdad del Evangelio en nuestras redes. El tiempo es tirano. Y Satanás le va a pegar, como decíamos hoy a la mañana. Perdón, hoy en el tiempo de oración. A los matrimonios, porque sabe que pega ahí y rompe familia. Y ya hay gurises desparramados y pum, ¿no? Pero también nos va a pegar como iglesia. Ojo. Ojo que no nos agarre distraídos peleando por cositas que son de este mundo. Sería muy doloroso para nuestro Dios ver cómo nosotros nos distraemos en cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Enfoquémonos, hermano. Reenfoquémonos, que nuestro asado con nuestros amigos, que si mañana alguien me invita a comer un asado, el foco sea Jesucristo. No la lengua castigadora que anda por ahí. Que el foco sea Jesucristo, que el foco sea cómo seguirle mejor, cómo trabajar mejor en el reino de Dios. Leo una vez más esta definición y quiero cerrar con una canción. Considera a Jesús, conoce a Jesús, descubre qué clase de persona es aquella a la que dices amar y adorar. Conozca, tenemos que conocerlo, hermanos. No nos quedemos con lo que nos damos acá en la iglesia. No nos quedemos solo con la buena semilla. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y acá no hay, no, yo soy medio tosco para estudiar. Hay que entrarle. Hay que leer la palabra de Dios. Si no sabe, pregunte. Si no sabe, asesórese. Hay libros, hay devocionales, hay millones de cosas. Pero no solamente para meter la semillita ahí de un devocional. Y hay que sentarse a descubrir a nuestro Dios para que nuestra fe se afiance en algo real y empecemos a comprender lo que Dios quiere para nosotros. Considera a Jesús, conoce a Jesús, descubre qué clase de persona es aquella que dices amar y adorar y en quién confías. Mora a la sombra de Jesús, satura tu alma de los caminos de Jesús, obsérvalo, escúchalo, míralo con asombro. Qué lindo es que mirar a Jesús con el asombro diciendo, qué maravilloso que sos, Señor. Déjate abrumar por su forma de ser. Como que nos abrace. Nos abraces. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos, y que podemos enfocarnos, por favor, en que somos los responsables de llevar el Evangelio de Jesucristo. No importa raza, no importa elección de vida, no importa color político, sino tenemos que llevarle el Evangelio de Jesucristo a todos y a todas las naciones. Estamos orando por iglesia por unos hermanos que se van a Angola. Qué maravilloso. Pero pensemos todo lo que tenemos para hacer acá. Algunos son llamados a ir a lugares lejanos y eso es una bendición, a llevar el Evangelio y hasta aliviar, ¿no? A veces aliviar el dolor de alguien. Y como dice una canción que a mí me gusta mucho, que mi cansancio a otros descanse. Que mi cansancio en el servicio de Dios le permita a otros descansar. Que Dios le bendiga. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando
el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano.